Muchachos, bienvenidos a este nuevo video de hoy, el cual voy a tratar de mostrarles cómo hago el cable management en las torres que yo armo. No es un cable management definitivo, hay gente que lo hace mejor, hay gente que lo hace peor, pero pues como ya he armado varias torres, tengo más o menos experiencia de cómo hacer un buen cable management. En esta torre, los pines que son para el USB 3.0, la persona que lo estaba tratando de armar dañó esos pines. Entonces en esta torre pues no se puede conectar el USB 3.0 que es de la torre, que va conectada a la board. Recuerden que yo hablo de este y otros temas en mi Twitch, enlaces en la descripción, o es muy fácil de buscarme, Twitch Pide 15, y pues vamos a ver cómo resulta este nuevo video o cosa, no sé, bueno, en fin, vamos a ver cómo resulta el día de hoy. Bueno, las cosas que yo utilizo para acomodar los cables son pues básicamente cuatro. Dos destornilladores, uno pequeño, uno grande. Estas cintas que son para amarrar, las cintas estas doble faz, que son que aprietan y desaprietan, esas. Y las grapas estas de plástico que amarran, esas son las que, o sea, las cosas que yo uso. Por donde yo empiezo, de primero, pues en este caso, en esta torre en especial, empiezo es sacando la fuente de poder, ¿sí? Yo saqué primero la fuente de poder y desconecté prácticamente los cables que podía desconectar, los de la board y bueno, los del CPU no lo desconecté, pero saqué la fuente de poder. Luego de que saqué la fuente de poder y desatornillé la board, también desatornillé los ventiladores que vienen arriba. Esos ventiladores los desatornillé para poder sacar el cable de la CPU y poderlo pasar por detrás de la CPU, donde va la parte pues de atrás, y bajarlo por ahí para luego, cuando vuelva a montar la fuente de poder, conectarlo. Después de eso, yo amarré otra vez la board, le puse los tornillos y puse el cable de la motherboard, que va de la motherboard a la fuente de poder. Posterior a eso, yo conecto la tarjeta gráfica, en este caso es una RTX SOTA 2060 de 6 GB, la conecto y luego conecto el cable que va de la tarjeta de video a la board. Este case en especial tiene un módulo que es el que controla los ventiladores y controla los RGB de esos ventiladores en la parte del frente. Yo en este caso lo quito para que me dé un margen de trabajo mejor y posteriormente pues lo vuelvo a poner. Luego, cuando ya tengo el cable de la board conectado, el cable de la tarjeta de video conectado y el cable de la CPU conectado, con lo que sigo son con estos cables pequeños que son los que dan la energía a la torre, dan el reset y muestran distintas luces, como por ejemplo que está cargando el disco duro o otro procedimiento. Cuando ya tengo listo todos los cables de la board conectados a la fuente de poder, en ese punto yo ya empiezo a conectar los cables de los ventiladores a la board. También los cables que van conectados al adaptador, que en este caso son los tres que van al frente, los conecto al adaptador y ya ahí voy pues mirando a ver cómo van quedando y voy probando. Al principio me costó un poquito de trabajo, pero ya pues creo yo que encontré una forma de irlos acomodando mejor. Ya cuando tengo los cables todos listos, empiezo a cortar las puntas de estos amarres plásticos y pues empiezo pues a pulirlo. Y pues este es el resultado. Este es el antes. Y este es el después. Y así queda
pues esta torre. Esto es un video sencillo, corticos, más o menos es la fórmula como yo utilizo para armar el cable management de las torres. Y pues no sé, si tienen alguna sugerencia me la pueden dejar acá abajo. Recuerden que transmito en Twitch los lunes, miércoles y viernes, donde pueden venir a preguntarme sobre presupuestos de computadores, sobre componentes, de cómo armarlos, cómo no armarlos. Y les aconsejo, siempre que vayan a armar un computador, trátenlo con delicadeza, sean prudentes, miren bien cómo están haciendo las cosas, miren todos los videos que hay en internet para cómo arman un computador. Y pues nada, los dejo aquí, ojalá les haya gustado el video y nos vemos en otra próxima, no sé cuándo nos veamos, pero bueno, ahí nos vemos, bueno, ya. Chao pescado, nos vemos, chao.